Muy bien, buenas tardes. En esta sesión número 3 vamos a tratar de algo del análisis en el plano Z. Principalmente consiste de la definición de la función de transferencia discreta a partir de funciones de transferencia en tiempo continuo o en transformada de Laplace. De manera puntual, se propone un método de transformación directa del dominio de Laplace hacia el dominio discreto en la transformada Z, como función de transferencia o polinomios en formato racional. Luego, como aplicación a esta transformación, definimos quizás el componente más importante para la modelización de sistemas con tiempo muerto o retardo dominante, que consiste en la transformada Z modificada, y se propone un modelo que servirá de base para diseños de controladores en futuro. Y ya para poner algo de emoción al curso, por fin diseñamos un sistema de control, el primero, que va a ser un proporcional, garantizando estabilidad con un criterio que se llama de estabilidad de Jury. Muy bien. Todo este rollo de la función de transferencia discreta o de sistemas en tiempo discreto parten de un proceso subyacente. Algo muy importante como proceso subyacente de lo que pretendemos explicar es que por detrás siempre hay un sistema en tiempo continuo o un proceso continuo que genera señales en tiempo continuo que requieren ser discretizadas. Ahora bien, el proceso de discretización lo definimos en la sesión anterior con la transformada Z a nivel de modelo. Utiliza la transformada Z como definición para modelizar los puntos en los que se toman muestras específicas después de un periodo de muestreo definido, como se muestra en la figura. Es decir, para una señal x de t en el tiempo, el proceso de muestreo con el que la transformada Z fue usada para propósitos específicos de modelización de este proceso, nos permite definir muestras en instantes de tiempo específicos, separadas por un periodo de muestreo constante t. ¿De acuerdo? Sin embargo, el proceso de conversión analógico a digital es un tanto más complejo, que únicamente el muestreo no basta, sino el conversor internamente hace otras cosas, como por ejemplo, aquí podemos notar que esta secuencia, de hecho, no se encuentra definida entre 0 y t o entre t y 2t, porque está definida únicamente, por definición de secuencia mismo, en instantes específicos de tiempo para una variable entera n de t. Eso quiere decir que debemos asumir alguna suposición de lo que pase en la señal entre esta muestra y la que viene. Y lo que típicamente pasa por procesos físicos o de hardware en una conversión es que se sostiene esta señal mientras el proceso de conversión dura. Es decir, de esta muestra a la siguiente, lo que típicamente pasa es que sostenemos esta señal o la retenemos. Eso se le conoce como un proceso de retención, y el modelo clásico de un proceso de retención corresponde al de un retenedor y del orden que haga falta. Ya vamos a llegar sobre ese detalle. En síntesis, la sesión de la clase pasada, me voy a abrir un momento una pizarra para recordar un fundamento de las secuencias. Una secuencia x de n, por definición, puede ser reescrita en función de un delta unitario o de un delta de Kronecker, ¿no? Así se llama. Por ejemplo, nos dice que esto es igual, una misma secuencia x de n es igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k por delta de n menos k. Y tiene muchísimo sentido esto, porque al final del día, para un n, cualquier valor, 0, 1, 2 o lo que ustedes quieran, por ejemplo, un n igual a 3, si aquí analizamos un segundo, n igual a 3, en el único instante de tiempo en el que tendrá definición específica esta sumatoria es para n igual a 3, porque el delta para cualquier valor diferente de 3 vale 0. ¿De acuerdo? Entonces hace mucho sentido esta sumatoria. Ahora bien, si por un momento, a partir de esta definición, a manera de síntesis,
Vamos a separar un instante al menos de esta secuencia X de n. Vamos a separar solamente esta sumatoria. De hecho, para que quede un poco mejor, recuerden que la secuencia X de n parte de un proceso de muestreo, que lo habíamos definido en la sesión anterior como la señal de tiempo muestreada, ¿verdad? Y ese muestreo, de manera simplista, nos dice que consiste en evaluar la variable continua t en instantes específicos de tiempo para esa función. En este contexto, la propuesta consiste en definitivamente evaluar en instantes específicos de tiempo la señal nt, ¿de acuerdo? No estoy haciendo nada más raro que reemplazando esto por lo mismo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y para conservar esta definición, esto multiplicamos por la sumatoria desde k igual menos infinito hasta infinito del delta n menos k. De hecho, esto lo habíamos hecho la sesión pasada, y ahora nada más para sintetizar, esta porción de aquí, si la representamos para valores específicos de k, por ejemplo, o de n, resulta que para un n igual a 0, corresponderá a una muestra, este va a ser k, ¿no? Este va a ser el delta de k. Por ejemplo, para un n igual a 1, esto significará que tenemos esto de aquí. Para un n igual a 2, o lo que haga falta, resulta que tendremos esto de aquí, y etcétera. En definitiva, este delta, que lo llamamos delta de t, para diferentes valores de k, lo que termina produciendo, perdón, aquí era acá, ¿no? Lo que termina produciendo es una muestra sucesiva de deltas, que si esto multiplicamos por la señal muestreada, lo que finalmente obtenemos son los puntos específicos de la señal que andamos buscando. Representa una simplificación del teorema del muestreo, ¿de acuerdo? De aquí, luego lo que se hizo en la clase pasada, fue aplicarle Laplace y a partir de eso definir Z. No vamos a llegar hasta ese punto, al menos en este momento, y nos vamos de vuelta a esta lámina. Muy bien. Entonces, recordando de dónde salió esta expresión. Resulta que de cualquier forma, luego de aplicar la transformada de Laplace, definimos Z como el x de k por z a la menos k, y el operador z era el e a la menos kt por s, siendo s el operador de la variable compleja de Laplace. Muy bien. De la gráfica pasada, algo crítico es que lo que pasa entre una muestra y la siguiente, y esa muestra y la que le sigue, no está definido, al menos en ese momento. Y eso es un asunto específico del muestreo. Y la transformada z nos permitió modelizar eso, matemáticamente hablando, en un dominio distinto al de las muestras, utilizando esta transformación o la discretización de Laplace. Pero todavía, a pesar de que es una muy buena representación matemática del muestreo, no tenemos una definición específica de lo que pasa entre una muestra y la que viene. Entonces nadie nos prohíbe, nadie nos dice que si la señal que muestreamos, cualesquiera que ella sea, ¿no? Supongamos que tenemos un x de t, vamos a dibujar algo parecido a lo que andaba por allá, que tiene esta representación, y el muestreo lo que nos devuelve es esto, este punto, este punto, este punto y este punto. De manera que luego, si representamos esta secuencia en un nuevo gráfico, lo que finalmente miramos es esto, sí, 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 así, y etcétera, ¿no? Para diferentes valores de t. Ok, este es t, y este es un dominio transformado discreto n. ¿De acuerdo? Ahora bien, el caso particular es que no hemos determinado qué pasa entre esta muestra y la que sigue, y esta muestra y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y normalmente, para un proceso de conversión completo, al menos desde la perspectiva de modelo, de lo que físicamente pasa con un convertidor, se debe especificar qué pasa entre una muestra y la que sigue. Para eso, existen diferentes alternativas. Por ejemplo, podríamos decir, entre esta muestra y la que sigue, una opción base es
simplemente sostener esta muestra hasta la siguiente y luego muestreamos, sostenemos esta muestra hasta la siguiente y luego muestreamos, sostenemos esta muestra hasta la siguiente y luego muestreamos y así nos vamos. Y lo que terminamos obteniendo es una señal que se le conoce señal PAM, es la que está con verde, o señal modulada por la amplitud del pulso. ¿Sí? Otra opción, evidentemente, miran, esto no se ve tan preciso, porque si aproximamos esta señal cuadrada a la señal de color negro, que es la verdadera, se nota que existe discrepancia. ¿Qué tal si otro modelo propone unir estos puntos con una línea recta? Quizás la representación pudiese ser un poquito más cercana. ¿Sí ven? A eso se le conoce como una señal con un retenedor de primer orden. ¿De acuerdo? Si por ahí se nos ocurre algo más elaborado y proponemos un polinomio que proponga una curva de segundo grado considerando una interpolación entre las dos consecutivas y muestras pasadas, quizás a nivel de curva lograríamos una cosa parecida a esta, ¿no? En la curvatura me estoy equivocando. Sí, con curvatura. Y este sería un proceso de un muestreo de segundo orden, por ejemplo, que potencialmente puede representar la señal en tiempo continuo de manera más cercana. Pero esto involucra llegar a un polinomio de mayor orden. Evidentemente, la señal de color morado, violeta, involucra un polinomio de segundo orden, ¿verdad? La señal de color naranja, para un retenedor de primer orden, involucra un polinomio de primer orden, ¿no? Y consecuentemente en dinámica, también una dinámica de primer orden. Esta es una dinámica de segundo orden y así nos vamos. Mientras que un retenedor de orden cero involucra una dinámica constante o de orden cero. Muy bien, con esto en mente, la manera en la que modelizamos lo que sucede entre una muestra y la siguiente, que no conocemos, podría ser aproximada por un polinomio de algún orden específico. Por ejemplo, un polinomio de orden cero, primer orden, segundo u orden enésimo. Y en función de eso definimos un retenedor de orden cero, primero, o retenedor de orden enésimo en consecuencia. Para el caso particular de sistemas de control, se utiliza un proceso de retención de orden cero. ¿De acuerdo? Típicamente. También se puede utilizar un retenedor de primer orden, pero es menos frecuente. Entonces, en este contexto, ya en dibujo más elaborado, la propuesta es de la transformada Z y continuar todavía con ese modelo matemático, pero agregarle el proceso de retención que nos devuelva una señal de este estilo. ¿De acuerdo? En el dominio de Laplace, es bien reconocido, o bastante recordado, por ejemplo, vamos a cambiarle el color, si no, no se ve bien el verde. Supongan ustedes el modelo clásico con el que empezamos el análisis del curso de primer orden con tiempo muerto. Si analizamos la respuesta al escalón del sistema, potencialmente el sistema respondería así, ¿no? En el que podemos identificar una ganancia con relación a la señal de entrada, podemos identificar un tau o la constante de tiempo del sistema, pero también se alcanza a notar que existe un retraso entre la aplicación de la señal y el inicio de respuesta del sistema. De hecho, el ajuste de este modelo, un modelo de primer orden de tiempo continuo, típicamente consiste en una ganancia, una constante de tiempo y un tiempo muerto. Para determinar estas tres constantes, se utilizan diferentes enfoques, como la identificación gráfica, por ejemplo, con sus variantes de identificación con el método de Schliger-Nichols, de Miller, o el analítico de dos puntos. Sin importar cuál de ellos se use, algo muy importante a notar es que entre la aplicación de la señal y el tiempo en el que empieza a responder el sistema, definimos el famoso tiempo muerto. Y fíjense el tiempo muerto en el dominio de Laplace, ¿cómo se representa? Con un exponencial complejo. ¿De acuerdo? Por otro lado,
En el caso particular del dominio de Z, todo será más simple, pero ahora mismo lo que pretendemos entender o recordar es que el exponencial complejo consiste en esta transformación, ¿no? O representa un retardo temporal que también forma parte de la famosa transformada Z, ¿no? Si tenemos un x de t y aplicamos la transformada de Laplace, perdón, con su equivalente par x de s, por la definición de traslación en el tiempo de la transformada de Laplace, resulta que la transformada de Laplace del x de t menos t sub 0, siendo t sub 0 un retraso temporal, corresponde a la misma x de s, pero con el exponencial complejo que modeliza el tiempo muerto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, la nueva propuesta en la que pretendemos incluir el retenedor de orden cero, que potencialmente era de la señal continua, tomar un par de muestras, como por ejemplo esta y la que viene, pero aquí lo particular es que sostenemos y sostenemos, vamos a una siguiente muestra y se repite, ¿no? Sostenemos, muestreamos y así nos vamos. ¿Esto está claro? Ahora, fíjense que el reto de la modelización, ahora mismo usando la propuesta de Z, podemos hallar la muestra, estos puntos de aquí, usando la transformada Z, ¿verdad? Pero ahora mismo el propósito es modelizar la muestra y este cajoncito de retención. Para eso, noten ustedes que una señal rectangular, desde la perspectiva de una definición de un rectángulo, por ejemplo, un rec de t en tiempo continuo todavía, un rectángulo en tiempo continuo, según la definición de sistemas, ¿cómo podría definirse? Quizás la manera más simple de hacer esto, si el rectángulo tiene ganancia unitaria, consiste en R de t, bueno, vamos a ponerle rect, de rectángulo, de t, bueno, R de t, no importa, dependiendo si este es un tiempo t sub 0, por ejemplo, o de manera más general, supongan que esto es el tiempo t de muestreo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el tiempo t, 2t, 3t, es decir, el ancho del rectángulo es t. En ese contexto, esto sería igual al u de t menos otro u de t menos t sub 0. ¿Verdad? Muy bien. Luego, si esto le aplicamos a la transformada de Laplace, entonces este rectángulo de S sería igual. El u de t en transformada de Laplace es 1 entre S, ¿verdad? Esto sería 1 entre S menos 1 entre S multiplicado por E a la menos T. ¿Está bien? Ahora, haciendo esto un poco más general, fíjense que para modelizar de manera un poco más amplia estos rectángulos, resulta que de forma general tenemos aquí un tiempo, un periodo t más 1 para cualquier k de t y el anterior puede ser un kt. ¿Está bien? Nada más que este es un periodo de muestreo adelante, ¿no? Para cualquier instante de tiempo k, para cualquier muestra k. Entonces involucraría que aquí sería t menos kt, ¿verdad? Y este sería u de t menos k por t más 1. Puesto a limpio, voy a moverme, vamos a hacer aquí un espacio por acá. Entonces, este rectángulo de aquí sería igual, el u de t sería igual, perdón, el rec, ¿no? El rec de t sería igual al u de t menos kt menos el u de t menos k por t más 1. Perdón que se terminó aquí el espacio. Ahí está. Y si esto lo pasamos a Laplace, vamos a escribir con otro color para que no se confunda con lo que previamente ya está ahí en la pantalla. Entonces, este rectángulo de S sería igual. La transformada de esta porción sería 1 entre S por E a la menos K por T y por S, ¿verdad? Menos, voy a ponerle aquí menos, esta otra porción de acá, que sería 1 entre S por el exponencial a la menos K por T más 1 y por S, ¿verdad? Muy bien. Con esto en mente, por favor, vamos a regresar a la lámina. Y fíjense que básicamente se propone
la transformada de Laplace a este par de rectángulos. Como este rectángulo tiene amplitud unitaria, ¿verdad? Si esa amplitud unitaria la multiplicamos por la amplitud de la señal muestreada en estos puntos, definitivamente estamos formando esto de acá, en cada instante de tiempo, ¿verdad? Es decir, ya no solo muestreamos, sino ahora también retenemos con este modelo. Ahora bien, pasando esto a Laplace, tenemos la expresión que hace un momento, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar de aquí una expresión más cortita, factor común e a la menos kt por s, eso nos queda 1 menos e a la menos t por s. Esto no depende de k, es posible sacarlo de la sumatoria, y resulta que esta señal tiene un modelo matemático que, incluyendo el proceso de retención, corresponde a 1 menos e a la menos t por s, entre s por la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, del x de kt por e a la menos kt por s. Y recuerden que esto de aquí es la transformada z. O sea, es consistente. La transformada z sigue modelizando el proceso de tomar muestras en instantes específicos de tiempo, y ahora esta porcioncita de aquí involucra la retención de orden 0. Algo muy importante a notar en esto es que, bueno, este HDS que involucra ya este proceso, a partir de una función de transferencia típicamente, corresponde a la función de transferencia en tiempo continuo multiplicado por la función de transferencia del retenedor, de hecho, o por esta porción de aquí, y esta porción de aquí sabemos que corresponde a lo que no es z, ¿no? A lo que no es muestreo, por lo que la función de transferencia del retenedor de orden 0 es 1 menos d a la menos t por s entre s. Entre las características del retenedor de orden 0 es que básicamente lo que está haciendo es una integración de la función de impulso para devolver cajoncitos o escalones. La integral de un impulso es un escalón y básicamente es como un circuito integrador. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya tenemos claro hacia dónde llegar. Resulta que de este análisis crítico comprendemos que modelizar una señal subyacente continua, que potencialmente no sea una señal, sino un sistema, por ejemplo. Esto puede corresponder a la respuesta al impulso de un sistema, pero para discretizar esa respuesta al impulso, hace falta además colocarle un retenedor de orden 0, porque esto es lo que naturalmente pasa en la práctica. Entonces, para eso, hace falta hallar la transformada z, como regularmente lo hacíamos, pero antes de eso, se debe multiplicar la función en Laplace, o la función de transferencia en Laplace racional, por la función de transferencia del retenedor. Y entonces sí pasarlo a z normalmente. Ahora, el análisis crítico que presentamos en las siguientes láminas va a considerar tener un sistema en tiempo continuo llevado a otro dominio, que es el dominio transformado de Laplace, y de Laplace el propósito es llevarlo a un dominio transformado discreto que corresponde a z. Podemos hacerlo con lo que conocemos de Laplace, tomando una función de transferencia racional en serie con un retenedor, llevarlo a tiempo continuo y luego de regreso a Laplace, perdón, a z. Pero estaría un poco largo. Existe un método simplificado y consiste en un método numérico que se llama integral de convolución. La ventaja de esta integral de convolución es que desde su definición misma propone realizar el cambio de la transformada de Laplace a la transformada z, asumiendo que la transformada de Laplace es la versión discretizada de Laplace. Entonces, igualito que hace un rato, ¿no? Una secuencia es la misma secuencia por el delta desplazado. Básicamente definimos los deltas en impulsos infinitos. Nada más que si esto lo volvemos a analizar en Laplace, resulta que esto en Laplace es, por ejemplo, para k igual a 0 es igual a 1, para k igual a 1 sigue siendo 1, pero desplazado t, para k igual a 2 sigue siendo 1, pero desplazado 2t, y así nos vamos. Y todo esto converge a una serie cerrada que tiene esta forma. Entonces, si esta es la forma de la serie cerrada y pretendemos llevar del dominio de Laplace al dominio de z, se propone una integración compleja de línea,
cerrada, que está más o menos crítica en su evaluación, para llevar de un dominio transformado de Laplace a otro dominio transformado complejo Z, pero que afortunadamente, a pesar de lo complejo que se nota esta expresión en su evaluación, tiene un método numérico para su solución. Por eso se llama integral de convolución. Entonces, el método numérico para pasar o transformar una función de transferencia en Laplace a una de tiempo discreto en Z a través del enfoque de la integral de convolución nos pide evaluar esta integral a través de la siguiente aproximación o método numérico, en el que dice la versión discretizada de Laplace o de Z de esta función de transferencia es igual a la sumatoria de residuos de x de s, nos vamos directamente a la transformación de z ya, de x de s por z entre z menos d a la t por s. ¿Y por qué z entre z menos d a la t por s? Recuerden que eso proviene de la convergencia de la serie del delta, y el delta es el que modeliza el muestreo. O sea, tiene mucha consistencia, ¿no? Ese es el motivo. Y eso evaluado en los polos de x de s. En caso de que los polos sean simples, casi como una expansión en fracciones parciales, así trabaja esta serie. Sin olvidar z entre z menos d a la t por s. Y ya se involucra aquí o aquí se incluye el tiempo de muestreo. Y en caso de que se tengan polos múltiples, de manera parecida a lo que sucede en expansión en fracciones parciales, esta es la expresión en consecuencia. Vamos a mirar un ejemplo. Quizás esto aclara el panorama. Tenemos un sistema en tiempo continuo, que es una función de transferencia o un polinomio racional. 16 entre 20s más 1. Algo importante anotar aquí. Es de primer orden. No necesariamente tiene que ser de primer orden, puede ser del orden que haga falta. Y este lo vamos a llevar al dominio transformado en Z, aplicando el algoritmo de la integral de convolución o el método numérico propuesto hace rato. ¿De acuerdo? Nada más que antes de irnos a ese dominio, hay que recordar que el proceso de conversión completo consiste en esto, ¿no? En generar una señal de amplitud de pulso modulado, ¿no? O PAM. Para ello hace falta incluir un retenedor en serie, por lo que previo a irnos a este mundo, se incluye un retenedor. Y la función de transferencia del retenedor era 1 menos e a la menos t por s entre s. ¿De acuerdo? ¿Qué se muestra aquí? Entonces, hallamos la transformada z del retenedor en serie con la función de transferencia, 1 menos e a la menos t por s entre s por la función de transferencia. ¿De acuerdo? Multiplicamos y agrupamos lo que se pueda agrupar. Por ejemplo, este se va a multiplicar acá como un polo más, ¿sí? O un residuo más. Y definitivamente la transformada z directamente de 1 menos e a la menos t por s, esto es z directamente, ¿no? Desplazado una muestra. Por eso directamente lo del numerador es 1 menos z a la menos 1. Y luego hallamos la transformada z de esta porción, es decir, a esta porción le aplicamos la integral de convolución, que era la sumatoria de los residuos de el x de s multiplicado por z entre z menos d a la t por s, ¿no? Evaluado en s igual a los valores de los polos. Aquí viene. Entonces, la idea de transformación de esto es la sumatoria de los residuos. Se reescribe esto para que queden representados de mejor manera los polos. Tenemos dos polos, ¿no? Uno en 0 y otro en menos un veinteavo. Si dividimos el denominador y el numerador entre 20, nos quedaría s más 1 entre 20, y aquí la ganancia sería 16 veinteavos, que salió como factor común. De la sumatoria de los residuos de x de s por z entre z menos d a la t por s. En los polos es igual a 1 a 0 y es igual a 2 a menos un veinteavo. Muy bien. El primer residuo, que está aquí, va a multiplicar s por toda esta expresión. Fíjense que ya no suma aquí la s porque s con s se va. Y evaluamos en s igual a 0 y nos devuelve este residuo, que ya tiene z. Y el residuo número 2 involucra multiplicar esto por s más 1 entre 20, por eso este de aquí se va y nos queda 1 entre s por z entre z menos d a la t por s, evaluado en menos un veinteavo, y tenemos esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora bien,
El resultado final consiste en sumar los dos recibos. Bueno, hay que recordar que previamente esto había que multiplicar de la definición inicial que nos quedó. Hay que multiplicar por 1 menos z a la menos 1. Esto lo sacamos, ¿no?, de la definición de haber colocado en serie el retenedor de orden 0. Y multiplicar por la ganancia de 16 veinteavos, que fue como el factor común de esta expresión. Muy bien. Entonces, ya de vuelta aquí. Incluimos esto. Realizamos las cuentas. Y esta es la función de transferencia discreta. Fíjense que la función de transferencia discreta de ese sistema en tiempo continuo no es única. Sí. Obtenemos diferentes funciones de transferencia para diferentes tiempos de muestreo. Vamos a mirar. Permítame abrir un momento el MATLAB porque no lo tengo abierto todavía. No. MATLAB. Bien, primero vamos a escribir este sistema, ¿no? 16 entre 20s más 1. Y luego vamos a hallar al menos unas 3 funciones de transferencia para 3 tiempos de muestreo distintos utilizando esta expresión. ¿Está bien? Nada más que el MATLAB se abra. Aquí está ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, definiendo G como la función de transferencia, 16 entre 20s más 1. Perfecto. Vamos a hallarle un step a esta función, nada más para mirar qué resulta de esto. Pues bien, aquí tenemos. A ver. Aquí tenemos. Esta es la respuesta del sistema en tiempo continuo. Muy bien. Ahora, definamos un primer tiempo de muestreo 1 de 10 segundos. De hecho, esta función es bastante lenta. Fíjense que el tiempo de estabilización anda como en los 100 segundos más o menos. Vamos a considerar, no es la forma correcta de seleccionar un tiempo de muestreo, eso lo estudiamos más adelante en detalle, pero mínimo hay que considerar criterio de estabilidad de Nyquist, ¿no? Pero vamos a tomar una muestra a los 10 segundos, otra a los 15 y otra a los 20. Es decir, 3 tiempos de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, T1 igual a 10. Y vamos a definir un Z1 como la función de transferencia de Z para ese periodo de muestreo. De manera que quede definido un primer operador. ¿De acuerdo? Vamos a definir el T2 como 15 segundos y un Z2 como la función de transferencia de Z para el periodo de muestreo 2. Y vamos a definir un T3 como 20 segundos, Z3 igual a la función de transferencia de Z para el periodo de muestreo 3. Ok. Muy bien. Le vamos a definir entonces una primera función HG1. ¿Por qué H de G? HG, porque recuerden que se va a discretizar el sistema original más el hold o el retenedor, o en serie. Y eso analíticamente nos dijo ya el resultado, que era igual, permítanme mirar por acá, 16 que multiplica a 1 menos D a la menos T entre 20 y todo esto por Z a la menos 1. Ok. Creo que lo tenía, déjenme ver. Oh, no. Se volvió loco todo esto. HG1. A ver si lo tenía antes. Aquí está, 16. Entre 1 menos D a la E menos T1 entre 20 por Z1. ¿Se acuerdan que así lo definimos el primero con el tiempo de muestreo 1? Y listo, ahí va. Reemplazando ahí, nos queda esta expresión. ¿De acuerdo? Noten que hay redundancia en un 0. De hecho, aquí si sacamos factor común, se va este Z con el... Y nos quedaría 6.296 entre Z menos 0.6065, ¿no? Pero bueno, ok, ese es el HG1. Vamos con el HG2. Este involucra el tiempo de muestreo 2 y el Z2, que era el correspondiente operador Z para esta expresión. Y el HG3, en consecuencia, tiene otra más, ¿no? Ok. Vamos a hacer un hold on.
al step que desarrollamos hace rato, que está desplegado aquí, y sobre este vamos a desplegar el step del HG1, HG2 y el HG3. Muy bien. Aquí anda. Espero que se vean los colores. Si no, vamos a hacerle más gruesas a las líneas. Muy bien. Bueno, lo que quería básicamente era esto, ¿no? Que se mire ahí. Vamos a activar la grilla. Ya está. Miren. Pues se nota que cada modelo toma una muestra y noten ustedes como, por ejemplo, hagamos un zoom. Vamos por aquí, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Ahí está. La muestra de color naranja, permítanme ponerle un legend aquí para que quede un poquito mejor. Este corresponde al tiempo de muestreo 1, tiempo de muestreo 2 y este al tiempo de muestreo 3. Ah, no, perdón, me equivoqué. El primero es el G original, ¿no? Sistema en tiempo continuo y los otros son muy bien. Aquí tenemos la señal de color azul, el proceso original en tiempo continuo. Como evidentemente es una simulación, el modelo matemático es exacto, no hay incertidumbre, se nota. Fíjense, el T1 corresponde a tomar las muestras cada 10 segundos. Y va exactamente sobre el muestreo, o toma, así está el modelo, ¿no? Modeliza ese punto, sostiene, muestra ese punto, sostiene, muestra ese punto, sostiene, muestra ese punto, sostiene. ¿Se entiende? Cada 10 segundos. En cambio, la señal de color amarillo, fíjense que es 15 segundos. Espera 15 segundos, muestrea, sostiene, muestrea, sostiene, muestrea, sostiene. Y la de color púrpura, espera 20 segundos, muestrea, sostiene, muestrea, sostiene, muestrea, sostiene. Confirmado, evidentemente, de que la discretización de una función de transferencia en tiempo continuo, representada en su dominio complejo de Laplace, utilizando el algoritmo de la integral de convolución y colocando un retenedor de orden cero previo a la discretización, cumple el objetivo de lo que se propuso al inicio como problemática de modelización. Y esto es muy importante. Llevar o tomar y alcanzar a hacer estos modelos va a permitirnos el diseño de sistemas en tiempo discreto. Muy bien. Ahora viene el punto en el que después de toda la matemática, vamos a ver, HG1, por ejemplo, tiene esta expresión y partió de haber considerado esta función, ¿no es cierto? Para un tiempo de muestreo de 10 segundos. Nada más que MATLAB ya hace ese trabajo. MATLAB integra una función en la que a partir de la función original en tiempo continuo y con la definición del tiempo de muestreo que es T1, en este caso, por ejemplo, vamos a definir este HG como el comando continuous to discrete, continuo a discreto, del sistema en tiempo continuo G, considerando el tiempo de muestreo de 10 segundos y un ZOH, que evidentemente ZOH significa Zero Order Called, retenedor de orden cero, para que sepa que tiene que ponerlo en serie antes de discretizar, porque aquí tenemos una planta de tiempo continuo y lógicamente lo que pasa es que tiene el mismo valor. Voilà, voilà. Claro, acá nos está sobrando un Z, ¿no? De simplificación, pero igual si es que hacemos un step del HG, creo que ya cerré la ventana anterior, ahí está, es este, y sobre ese mandamos el step del HG1, va a salir dos curvas montadas, evidentemente. Muy bien. Pasemos a, ya con esto queda claro lo de la discretización,
Función de transferencia discreta, ¿sí? Función de transferencia en el dominio de Laplace. Fíjense que ahora viene algo interesante. En sistemas de tiempo continuo, la función de transferencia se definía como la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Y acá en sistemas de tiempo discreto, el concepto debe mantenerse. La transformada, la función de transferencia en tiempo discreto corresponde a la versión muestrada de la salida entre la versión muestrada de la entrada transformada al dominio complejo. O, lo que es lo mismo, es la transformada z de y de la salida entre la transformada z de x o de la entrada. Y eso corresponde a la función de transferencia discreta. Bien, hay un par de láminas a continuación que corresponden a la suma de convolución. Normalmente la suma de convolución se usa cuando preferimos hacer un análisis de sistemas lineales en tiempo invariante o de tiempo invariante sin el enfoque de función de transferencia discreta. La suma de convolución es muy sencilla en definición. Para ello se requiere típicamente la respuesta al impulso. No nos vamos a detener aquí. Es muy sencillo, es la respuesta al impulso G por la entrada que pretendemos evaluar. Lo que es lo mismo, el y de k es igual a la sumatoria desde menos infinito a infinito, o si son sistemas causales de 0 a infinito, del g, que es el impulso, g de k menos ht, sí pues, menos h, que es el que está variando, por x de h. O como es conmutativo, es reescrito de esta manera. Para propósitos de ejemplificación, aquí hay un caso específico de estudio en el que se tiene la respuesta al impulso de un sistema y una potencial entrada al sistema. Se propone la evaluación usando la definición de la suma de convolución. Aquí están las respuestas. Otra vez, no nos detenemos en detalle a esto porque vamos a preferir el enfoque de función de transferencia antes que suma de convolución, y esto es material específicamente de referencia. Muy bien. De vuelta. Habíamos dicho entonces, antes de esta pausa, que quedó como información relevante para posterior estudio, en que la función de transferencia discreta intentamos definirla. Ahora lo que pretendemos únicamente es demostrar que consiste entre la función de transferencia, la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada. Para llegar a esa conclusión, consideremos este sistema, que a la larga este sistema, recuerden, todo sistema discreto típicamente tiene como proceso subyacente uno continuo, o al menos de la definición que manejamos ahora. La propuesta fue llevar o obtener un sistema discreto, función de transferencia discreta a partir de uno continuo, ¿no? Entonces, para este propósito, fíjense, la salida y de s, en caso de que esto esté en Laplace, sería igual a g de s por x transformado o x muestreado de s. ¿De acuerdo? Luego, el propósito es muestrear todo esto o discretizar todo esto. Con un abuso de notación, supongamos que el operador de muestreo es del asterisco. Si muestreamos la salida, entonces el resultado es que y muestreado de s es igual al muestreo de estos dos. Como este ya estuvo muestrado, sigue siendo el mismo, y el muestreo de la función de transferencia. O lo que es lo mismo, la función de transferencia g de z del sistema corresponde a, si de aquí despejamos, y de z entre x de z, que es consistente con la definición de una función de transferencia. Se sabe. Es todo lo que necesitamos definir ahora. Ahora, como en el caso de sistemas en tiempo continuo existía álgebra de diagrama de bloques, acá aplica lo mismo en álgebra de diagrama de bloques. Y sobre todo en el caso de sistemas de tiempo lineales de tiempo invariante o desplazamiento invariante en caso de sistemas discretos. Nada más que en ocasiones tenemos operaciones de muestreo entre bloques continuos previo a un proceso de discretización. Y la intención es entender cómo simplificar estos diagramas de bloque cuando se presentan cosas como las de aquí. Por ejemplo, ahora mismo vamos a averiguar cuál sería la función de transferencia de y de z entre x de z, que son las versiones muestreadas de este par de señales. Para ello empezamos con y de s aquí, que será igual a h de s por un muestreado de s, ¿verdad? Aquí está. ¿De acuerdo? Y el u, antes de tener el u muestreado de s, tenemos el u de s es igual al g de s por el x muestreado de s. ¿De acuerdo?
para provocar un reemplazo de este para acá y este para acá, en consecuencia, lo conveniente es muestrear todo esto. Sería U muestreado de S es igual a G muestreado por X muestreado. Esto reemplazamos aquí y sería el Y de S, H de S por G muestreado de S por X muestreado de S. ¿De acuerdo? Si esto muestreamos otra vez con el operador asterisco, los que estuvieron muestreados no cambian y este H sería muestreado ahora, o lo que es lo mismo, Y de Z es igual a H de Z por G de Z y por X de Z. Y de ahí podríamos despejar la función de transferencia Y de Z entre X de Z, que es igual al H de Z por el G de Z. Es decir, este muestreado de forma independiente y este muestreado de forma independiente porque entre los dos hay un muestreador. ¿De acuerdo? Noten la sutil diferencia entre la lámina previa y esta, ¿no? No existe un muestreador entre G y H. Y procedemos de manera similar. Y de S es igual a H de S por U de S. El U de S es igual a G de S por X muestreado de S. Esto lo reemplazamos acá. Y de S es igual a H de S por G de S por el X muestreado de S. Muestreamos todo esto, nada más que esto es combinable, ¿no? Esto en Laplace es combinable y obtenemos un HG de S por X muestreado de S. Y aquí sí muestreamos y sería Y muestreado de S por HG de muestreado de S y por X de S. O HG de Z, X de Z y Y de Z, lo que es lo mismo en función de transferencia que Y de Z, X de Z es igual al HG de Z. El caso primerito que saltaría a la luz, que involucra, por ejemplo, este proceso, sería cualquier sistema que pretendemos discretizarlo, pero tenga un retenedor de orden cero. ¿Sí, verdad? Que es el caso típico, ¿no? Y esto ya lo hicimos. Muy importante, el retenedor, esta es la función de transferencia ya conocida, 1 menos z a la menos 1 entre S, lo que requerimos transformar luego. Muy bien. Luego, con el análisis o el álgebra de diagrama de bloques es posible simplificar los diagramas de bloques, que esto sigue siendo relativamente sencillo. Por ejemplo, en la simplificación de este, podemos usar la forma larga de escribir cada variable y por reemplazo despejar, o utilizar la fórmula de ganancia de Mason. Hagamos este primer ejemplo utilizando las ecuaciones. Entonces, el caso crítico sería escribir a qué es igual el error. El error es igual a R menos C por H. Y luego, C es igual a GP por el error muestreado. Lo reemplazamos aquí. Para trabajar sobre todo esto haría falta muestrear. Nada más que hay un detalle. H y G no tienen un muestreador, por lo tanto, esto es combinable, ¿no? Y sería en un proceso muestreado, E muestreado, R muestreado, HG combinado muestreado y E muestreado. ¿De acuerdo? Agrupamos de, si pasamos este para este lado o este para este otro lado y agrupamos y dividimos, si pasamos este para acá sería E que multiplica a 1 más H por G muestreado de S, y esto de R de S en el numerador, despejando 1 más G por H de S en el denominador, perdón. Entonces resulta que ya tenemos el error, y no hay que olvidar que C es igual a G muestreado por el error muestreado, y de aquí podemos despejar C entre R, una vez que reemplazamos este aquí abajo, que sería C entre R, una función discreta, G de Z entre 1 más HG de Z. Que sería prácticamente la misma historia que haberlo hecho en tiempo continuo, pero no olviden que en el momento que discretizamos, si no hay un muestreador entre dos bloques, es combinar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el de acá. Podríamos ir por el mismo camino de utilizar el álgebra de diagrama de bloques o quizás la fórmula de ganancia de Mason. Por ejemplo, la fórmula de ganancia de Mason aquí, ¿qué nos diría? Para la función de transferencia C de Z entre R de Z. La ganancia de trayectoria directa, ¿cuál es? GP de S muestreado, G de Z, ¿verdad? Entre 1 más, perdón, menos la ganancia de lazo. Pero el lazo tiene ganancia negativa. Y el lazo tiene ganancia G por H. O GH combinable que en Z, GHZ. ¿Está claro? Fácil, ¿no? Apliquemos eso aquí. Y vamos a verificar. Y de Z entre R de Z sería ganancia de trayectoria directa. En trayectoria directa tenemos GC de Z, muestreador, este se separa el de acá, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos H de S por GP de S.
Esto no tiene muestreador, esto es combinable, por lo que en Z es HGP de Z, ¿no? Y eso entre 1 menos la ganancia del lazo. Menos por menos más, y la ganancia del lazo es otra vez GC de Z por esta combinado en Z, HGP de Z. Está fácil, ¿no? En el libro de texto, que es el de Ogata, en la tabla 3.1 de la página 112 vienen más casos que les recomiendo revisar. ¿Ok? Ahora bien, todo esto ha estado más o menos útil, y de hecho lo es. Pero hay todavía utilidad mayor en realizar una modificación pequeña a la transformada Z por el siguiente motivo. Ya sabemos que entonces vamos a reescribir esto, nada más que necesitamos borrar. Con rojo está mejor, ¿ok? Muy bien, supongamos que el análisis crítico va otra vez en el dominio del tiempo y la salida, ¿no? Y para variar, un sistema de primer orden, sale más recta la línea, con un potencial tiempo muerto. Muy bien. Notamos esto que en el caso de sistemas de tiempo continuo, la modelización de este tiempo muerto corresponde a un exponencial complejo en Laplace. En Z, recuerden que ahora tomamos muestras y eso es lo importante de esta sesión. Toda la sesión ha versado en que la transformada Z modeliza muestrear el sistema en puntos específicos de tiempo o en instantes específicos de tiempo, ¿verdad? Y luego el retenedor genera la maravilla de sostener esa muestra hasta el siguiente punto. Aquí, de cualquier forma, vamos a imaginar que estamos muestreando aquí, 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 aquí y acá, por ejemplo. ¿De acuerdo? La gran pregunta ahora es, el tiempo muerto teta en muestras, ¿a cuánto equivale? Vamos a contar. Tendríamos una muestra, dos muestras. ¿Puede ser? Dos muestras, ¿no? Podríamos decir dos. Pero ¿es exactamente dos? Si hiciéramos un zoom aquí, vamos a suponer que tenemos una lupa, ¿no? Voy a suponer que tengo una lupa y que hacemos un zoom. Pongamos que tenemos una lupita, ¿no? Y acá hacemos un zoom. Resulta, entonces, perdón, para respetar los colores, ¿no? Verde con rojo a veces no combina, o no creo que nunca combina, pero ni modo, nos van a disculpar por esta vez. Y en este zoom tenemos, a ver, esta muestra aquí y esta de aquí. Y resulta que ahí, de manera ampliada, lo que estamos mirando es vaya. No son exactamente dos muestras, sino es 1 punto algo, ¿no? Pero en Z o en muestras no podemos representar una porción o una fracción de una muestra. Solamente son números enteros. Por lo que un sistema, por ejemplo, recuerden el sistema en tiempo continuo GDS, se volvía más o menos complejo si lo modelizamos de esta manera. Ya sabemos cómo pasarlo a Z, ¿no? Si pasamos esto a Z, me salió horrible esta Z de aquí. Si utilizamos el enfoque de la integral de convolución o el comando C2D en MATLAB, resulta que obtendremos un HG de Z, ¿no? Y este, por ejemplo, va a tener una arquitectura como una cosa, algo así. Un B1 más un B2, Z a la menos 1, entre 1 más un A sub 1, Z a la menos 1. Es una estructura cualesquiera, ¿no? Al rato vamos a ver que de hecho a eso vamos a llegar. Pero esto acá se sintetiza. Y es impresionantemente útil que ahora aquí mismo el tiempo muerto no sea algo tan complejo como un exponencial, sino el mismo operador Z. Y por ejemplo aquí, o decidimos colocar una muestra,
o colocar 2. Nuestra decisión sería colocar una o colocar 2. Pero fíjense que si seleccionamos una o 2 para modelizar esto, en cualquiera de los dos casos incluimos incertidumbre en el modelo de discretización. Más o menos incertidumbre. Más incertidumbre en el caso de que seleccionemos una muestra o menos en el caso de que seleccionemos 2. Pero puede ser más conveniente para mis intereses modelizar este sistema con un instante de muestreo como tiempo muerto, o podría ser, para mis intereses de diseño, importante modelizarlos con 2 instantes de muestreo. Pero evidentemente sería genial que no incluyamos esa incertidumbre, sino que potencialmente sea posible representar esta fracción de aquí dentro del modelo matemático. Y buenas noticias, para eso sirve la transformada Z. Entonces Z o la transformada Z, o lo que hemos visto hasta aquí, si ustedes se fijaron, no involucraba esto, ¿no? En ningún momento involucramos un sistema con tiempo muerto, aunque es sencillo porque si el tiempo muerto, por ejemplo, fuese 1 segundo y muestreamos con un periodo de muestreo de 1 segundo, entonces resulta que el modelo del tiempo muerto es sencillo porque es una muestra. Si el tiempo muerto es 1 segundo igual y muestreamos a 0.5 segundos, entonces resulta que el tiempo muerto ahora se representa con 2 muestras. ¿Entiende, no? Pero ¿qué pasa si muestreamos ya no a 0.5 segundos, sino muestreamos a 0.6 segundos? Y el tiempo muerto sigue siendo 1 segundo. Habrá que seleccionar una o 2 muestras. ¿Se entiende? Y le vamos a fallar en 0.4 segundos a la porción de retraso que no vamos a modelizar. Pero la transformada Z permite modelizar eso, dejando como una expresión que únicamente incluye una fracción del tiempo muerto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de regreso a los slides. Muy bien. La transformada Z modificada del análisis crítico que hicimos hace rato considera entonces un sistema GDS, pero que tiene además un retraso que no completa una muestra o un instante de muestreo unitario, ¿no? Sino una fracción. Por eso aquí se representa un 1 menos m, donde que m valdría entre 0 y 1. Si m vale entre 0 y 1, significaría que vamos a modelizar una fracción del tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Igual que antes. ¿Recuerdan ustedes que todo el rollo de definir, esto está más fácil de lo que se ve? Esto de aquí está más fácil de lo que se ve. Recuerdan que todo el rollo para la integral de convolución partió de haber definido un delta o un impulso infinito que muestreaba, ¿no? ¿Sí? Y este impulso infinito muestreado luego convergía a un e a la menos 1, perdón, convergía a un 1 menos e, 1 entre 1 menos e a la t por s. Me voy a regresar un par de láminas, nada más para recordar todo el rollo del que habíamos hablado y propuesto antes, partía de esta definición de aquí. Y esto partió de haber dicho que una secuencia puede reescribirse como su misma secuencia multiplicado por un delta, y ya lo explicamos antes. Y luego todo este delta converge a 1 entre 1 menos e a la menos t por s. Ok, ahora es lo mismo, no tiene por qué cambiar este principio. ¿De acuerdo? No hay motivo para que esto cambie. Y si pretendemos recordar, si tenemos la misma transformada z, o la discretización de la función en el dominio de Laplace hacia una discreta, es una integral compleja, ¿no? En la que tenemos el x en s multiplicado por 1 entre 1 menos e a la menos t por s, o moviendo s en todo el dominio continuo. Y recuerden que eso convergía a un método numérico de esta forma: x de s por z entre z menos e a la t por s. Con esto en mente, vamos de vuelta a la transformada z modificada. No hay razón para que cambie la definición de base. La definición de base se mantiene. Es decir, el concepto continúa. Tenemos ahora que una función
G en tiempo continuo, a diferencia de lo que pasaba antes, no es solo el G de KT, la que debemos llevar a Z, sino aparte esta está desplazada un poquito más. Está desplazada este valor, por eso es menos 1 entre M por T. ¿De acuerdo? Y luego yendo un paso más atrás, fíjense, habíamos dicho que una señal muestreada X de KT como definición es el X asterisco de T, ¿verdad? O sea, esto de aquí es equivalente a lo que se muestra acá atrás. Y asimismo decíamos que la transformada Z es la versión discreta de la Laplace. Muy bien. Luego, ya estando aquí, sacamos un factor común o desagregamos esto, ¿no? ¿Recuerdan que el delta de T aquí hace la chamba de muestrear? ¿No? Por eso lo involucramos aquí. Señal muestreada, y esta señal muestreada, ¿cómo se muestrea? Multiplicando la señal original por el muestreador. Este delta de T mayúscula. ¿Sí? Luego de eso, nada más que este delta de T menos T mayúscula, le vamos a desplazar una muestra y aquí desagregamos esto, nos quedaría delta, destruimos el paréntesis, delta de T menos T más, menos por menos más, M por T. Está genial esto, no importa, como este es un delta infinito, si lo desplazamos una muestra, sigue siendo un muestreador infinito. No ha pasado nada, ¿no? Entonces, aquí es común que existe una muestra de desplazamiento en toda esta señal. ¿Y cómo se modeliza un desplazamiento en la transformada de Laplace? Por un exponencial complejo, desplazado un instante de muestreo T. Por lo que ahora sí nos queda solamente el delta de T, sin este desplazamiento en G, T más M por T. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se representaba esto? Para llevarlo al dominio transformado de S a Z por la integral de convolución, así lo llamamos, aquí está. Miren, es el por 1 entre 1 menos D a la menos T por SP. Nada más que aquí lo único raro de todo esto es que hay que modelizar dentro de esta integral el exponencial que desplaza esta fracción de tiempo que pretendemos incluir en el modelo, que es un E a la mt por S. ¿De acuerdo? Si no hubiera este E a la mt por S, el enfoque es el mismo que vimos hace rato. Y de hecho es tan parecido que la transformada Z aplicando la integral de convolución con la sumatoria de residuos casi no cambia. Nada más el detalle mayor, ¿no? Es que aquí teníamos un E a la menos T por S y es un Z de Z a la menos 1. Multiplicado por Z a la menos 1. La sumatoria de residuos, antes era la transformada de Laplace por Z entre Z menos D a la T por S, y ahora le incluimos E a la MT por S. Hay que averiguar cuánto vale M, evidentemente, y aplicamos normalmente los residuos sin cambio a la definición anterior. Veamos un ejemplo. El clásico caso ha sido hasta aquí el sistema de primer orden con tiempo muerto, en el que tenemos esta definición. El tiempo muerto, no importa cuánto tiempo es ahora, ni qué ganancia, ni qué constante de tiempo, pero lo que sí es importante considerar, no se debe olvidar, es que para llevarlo al dominio discreto, a no ser que usemos MATLAB con el Continuous to Discrete y le especificamos usar un retenedor, aquí sí que debemos usar un retenedor previo a discretizar, ¿verdad? Con esto en mente. Perdón, se fueron dos láminas, ahí está. El HDS por el GPDS sería un HGP, que sería la combinación de estos dos, y a esto le tenemos que aplicar la transformada Z, ¿no? Algo muy importante es que el teta, o el tiempo muerto, corresponde, como vimos hace rato, a un valor entero del tiempo de muestreo más una fracción. Por ejemplo, si el tiempo de muestreo es 0.6 segundos y el tiempo muerto es 1 segundo, resulta que tenemos un valor entero del tiempo de muestreo y nos queda 0.4 segundos, ¿verdad? Es decir, aquí F sería 0.4 para ese caso específico. Muy bien. Luego, reemplazamos aquí el teta en la definición de E a la menos teta S, que sería E a la menos dt por F, ¿no? Y bueno, desagregando esto, fíjense que nos queda E a la menos dt por S. Esto lo podemos sacar fuera de la transformada Z, como se ve aquí. De hecho, 1 menos D a la T por S, esto es 1 menos Z a la menos 1. Pasamos a multiplicar el S aquí. E a la menos dt por S transformado a Z es Z a la menos D.
sacamos la ganancia acá y aquí dividimos entre tau para tener la expresión del polo y acá nos queda acá entre tau y nos queda la transformada z de E a la menos F por S entre S por S más 1 entre tau. Es decir, esto ya cumple con la definición de hace rato de la transformada z, de tener una función de transferencia en Laplace y un retraso que es una porción del tiempo de muestreo. Y que no llega a ser una muestra, sino algo entre 0 y el tiempo de muestreo. Y aquí se nota que ya lo escribimos de esa manera. Entonces, a esta porción le aplicamos, a esto en particular le aplicamos la z modificada. Y la z modificada de esta porción, por definición, corresponde a multiplicar z a la menos 1 por la sumatoria de los residuos de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahora sí está sencillo, ya es metodológico nada más. Estábamos en este punto. Ahora sí es metodológico, ¿no? Entonces nos queda K entre tau 1 menos z a la menos 1 por z a la menos d por la z modificada de esto. ¿De acuerdo? Y ya eliminamos el E a la menos fs porque evidentemente esto entra en la definición. ¿De acuerdo? Muy bien. No olvidar que aquí se incluye un z a la menos 1. ¿Ya quedó? Ahora hay que saber cuánto vale m. Que m era la porcioncita, ¿no? Nada más que f hace rato, por ejemplo, en segundos varía 0.4 segundos. Ahora m lo queremos dejar como cuánto equivale a la fracción del tiempo de muestreo, por lo que es 1 menos f entre t para tener una porción. Y aquí ya conocemos el valor de m, ya sabemos cuánto vale t, que es la porción entera de lo que pretendemos modelizar como tiempo muerto. Y procedemos al cálculo de los residuos. En este caso habían dos residuos, uno en S igual a 0 y otro en S igual a menos 1 entre T. Multiplicando por E a la MT por S, por Z entre Z menos E a la T por S. Para el primer residuo tenemos este R1, este residuo, R2 de este residuo. Sumamos y esta sería la función de transferencia utilizando Z modificada, que además incluye la modelización del tiempo muerto, que no necesariamente debe ser un múltiplo entero del tiempo de muestreo. ¿Está bien? Esto se puede escribir de una manera más interesante. Y de hecho, escribirlo de manera más interesante involucra escribirlo así. Z a la menos D más 1, que multiplica B1 más B2 por Z a la menos 1, entre 1 más A1 por Z a la menos 1. A1 es igual a esto, menos E a la menos T entre tau. T es el tiempo de muestreo. Tau es la constante de tiempo del sistema de primer orden. B1 es igual a K, ganancia del sistema. 1 menos E a la menos MT entre tau. M, recuerden que es igual a 1 menos la fracción o el tiempo adicional entre el tiempo de muestreo. Tau, la constante de tiempo. Y B2 se calcula de esta forma. Y ese es el modelo discreto de un sistema de primer orden con tiempo muerto. Lo particularmente interesante de esto, noten ustedes, es que pueden aplicar la metodología de modelización de un sistema utilizando la respuesta al impulso y modelización gráfica para obtener K, tau y teta, y luego reemplazarlo en este modelo discreto y ya está en tiempo discreto. Nada más aquí lo único que nos queda por definir es el tiempo de muestreo y ya tenemos la planta modelizada en un sistema de tiempo discreto, listo para análisis y diseño. Muy bien. Eso con la transformada o el análisis Z. Y ya para cerrar ahora, vamos a dar un criterio muy simple que se le conoce como el criterio de estabilidad de Jury y proponemos un ejemplo muy rápido de estabilidad en un lazo de control de tiempo discreto. Usamos el Simulink para este propósito. Lo particularmente interesante de toda la sesión ha consistido en que definitivamente ahora contamos con una función de transferencia discreta, que es la función de transferencia discreta, la transformada de Laplace, la transformada Z de la salida entre la transformada Z de la entrada. Y además de todo esto, en un bloque de control fue posible hallar la función de transferencia discreta de lazo cerrado, ¿verdad? Y luego la función de transferencia de lazo cerrado, por ejemplo, voy a regresarme a cualquiera de ellas. Un momento. Vamos por acá, a esta de aquí, ¿no? Si conociésemos de aquí el valor de la planta discretizada, como usando el enfoque de la Z modificada, algo importante, paréntesis en este punto,
El comando C2D de MATLAB, cuando involucra la discretización de un sistema en tiempo continuo o en Laplace con tiempo muerto, aplica una Z modificada. ¿Está bien? Evidentemente, no es muy poderoso MATLAB. Bueno, aquí, lo que tenemos aquí abajo, en el denominador de esta función de transparencia de lazo cerrado, se le conoce como ecuación característica. Es control clásico, ¿no? Y en control clásico el diseño se hace ubicando polos. ¿De acuerdo? Todavía no hemos llegado, eso hasta la siguiente sesión vamos a analizar, en el que en sistemas de tiempo discreto, para garantizar estabilidad en un sistema, los polos deben ubicarse dentro de una superficie que se llama circunferencia unitaria. Sin llegar a esos detalles, como en el caso parecido de sistemas en tiempo continuo, existe el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Acá Yuri, sin entrar al detalle de dónde se ubican los polos, analizando la ecuación característica del sistema, como por ejemplo esta de aquí, nos propone una metodología para definir si el sistema es estable o no, o bajo qué condiciones va a ser estable. Lo clave es, entonces, ahora en este punto, determinar la ecuación característica del sistema, y típicamente la ecuación característica que nos va a interesar es la de lazo cerrado, y dejarle algún parámetro libre para propósitos de diseño. Y luego aplicamos esto. Normalmente suelo formar yo las líneas pares antes que las impares, más sencillo. Escribimos el polinomio de esta forma, en potencias positivas de z, o potencias negativas, da igual. Pero si lo escriben en potencias negativas, empezamos desde la potencia más alta, con el coeficiente constante que corresponda, a escribirlo en la línea par. Por ejemplo, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta cuando se termina a sub n. ¿De acuerdo? Y la línea impar es un espejo de esto, es decir, este es a sub n menos 1, a sub n menos 2, hasta el último es de la sub 0. Fácil, ¿no? Y luego, las siguientes líneas, voy a formar otra vez la línea par para los b's. Consideran un determinante, muy sencillo, un determinante de 2 por 2. Nada más que el pivote es la primera columna de los A's, es decir, AN y A sub 0. Considerando esto como pivote, para formar el B sub 0, hagan de cuenta que ponemos aquí un determinante y el B sub 0 sería AN por A sub 1 menos AN menos 1 multiplicado por A sub 0. ¿De acuerdo? Que es la determinante que se muestra aquí. Luego, para el B sub 1, consideramos este pivote y sería AN por A sub 2 menos AN menos 2 multiplicado por A sub 0. Vamos al B sub 1. Luego el B sub 2 sería este como pivote y el que va más acá y así nos vamos, ¿no? Y una vez que completamos la línea con todas las operaciones que se puedan, aplicamos el espejo. El último que calculamos va acá y hasta que el primero se ubica al final de la primera línea. Impar. ¿Está claro? Y así formamos esto hasta cuando se nos permita calcular. Por ejemplo, en el caso de los 6, este sería de los C, perdón, formando la línea par, el C sub 0 sería este pivote, este por este, menos este por este. El C1, si hubiese otra columna aquí, sería esta por este, menos este por este, y así nos vamos, ¿no? Formamos la línea par y el impar es el espejo. Y luego checamos estas condiciones. Resulta que si el A sub n es menor que el A sub 0, palomita, primera condición, verifica. La siguiente, si evaluamos la ecuación característica en z igual a 1, debe ser mayor que 0. Y si evaluamos la ecuación característica en z igual a menos 1, en caso de que n sea par, debe ser mayor que 0. Y si n es impar, debe ser menor que 0. Y luego, bn menos 1 mayor que b sub 0, cn menos 2 mayor que b sub 0. O dicho de otra forma, el coeficiente de la línea de las líneas impares, a partir de la línea 3 en adelante, debe ser mayor que el de las pares. ¿De acuerdo? Y ya está. Es realmente muy simple. Ejemplo. Supongamos que tenemos este lazo de control y el controlador que se propone es uno discreto proporcional. ¿A qué nos referimos con que sea discreto proporcional? Que una referencia, medimos la salida, discretizamos el error o lo muestreamos y eso multiplicamos por una constante. Y esa es mi señal o la señal de control o de actuación que aplicamos a la salida. ¿De acuerdo? Y ya está. Ese sería un primer cálculo simple, implementable de manera muy simple en un Arduino, por ejemplo. Leemos el canal analógico cada instante de muestreo específico de forma determinista. Deberíamos conocer la planta
Para ello podríamos haber aplicado la respuesta a un escalón, ¿verdad? Medir K, tau y teta y determinar el modelo en tiempo discreto. Y ya está. El modelo en tiempo discreto con la Z modificada involucró incluso el proceso de retención con orden cero. Pero supongamos que aquí contamos con los datos. Para un GPDS, por ejemplo, A entre S por BDS más 1, HDS es el retenedor, GMDS de medición vale 1 por ahora, y simplemente muestreamos, ¿no? Aplicamos de aquí YDS a RDS, sería GC de Z, todos estos tres se pueden juntar y ahí discretizamos. Afortunadamente este vale 1, entonces este sería G por H. Ahí está. Esto no lo voy a revisar con mucho detalle porque es más de lo mismo, pero Z modificada, no, vaya, la Z modificada cuando no hay tiempo muerto es igual que la Z, ¿de acuerdo? O es igual que la Z cuando el tiempo muerto es idéntico al tiempo de, o es múltiplo par del, o múltiplo del periodo de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llegar a una expresión y una función de transferencia. Y lo que nos interesa de la función de transferencia es la ecuación característica. ¿De acuerdo? Nada más que está con A's y B's porque así se escribió, ¿no? La ecuación. Pero vamos a reemplazar para valores específicos A1, B1 y un tiempo de muestreo de 0.5 y este es el polinomio característico. Escribo la línea número 2. Perdón. Y luego el espejo, ¿no? Espejo, está, el espejo. No puedo formar siguientes líneas porque solamente podría formar un B sub 0. Este por este, menos este por este, y este por este, menos este por este. Vaya, tiene sentido para sistemas de orden 4 en adelante. Para sistemas de segundo orden con que definamos las dos líneas ya quedó. Entonces aquí las únicas condiciones que podríamos verificar son tres. Primero, que este A2 sea menor que el A sub 0. Para eso debería checar esta condición y despejando de aquí el valor de KC, ya que consideramos de que el controlador tenía una ganancia KC que desconocemos su valor, debería ser menor que 4.36. Y luego hablamos P en Z igual a 1 y tiene que ser mayor que 0. Para eso KC debe ser mayor que 0. Y P de Z igual a menos 1 tiene que ser también mayor que 0 porque N es par. Y para eso KC tiene que ser menor que 196. Sin embargo, el rango plausible es entre 0 y 4.36. Muy bien. Un momento que se abre el Simulink. Y miraremos el mismo lazo de control discreto. Lo particular para simular esto en Simulink es que se usa un componente que es el retenedor orden cero. Ese simula dentro del sistema el proceso de muestreo y retención. Aquí está. Luego del error le damos un set point, medimos la salida, fíjense que es el mismo lazo, ¿no? GM vale 1, retenedor de orden 0 antes de la planta. Esta es la planta con A1, B1 y T 0.5, ¿no? T 0.5, ahí está. T 0.5, ahí está, ¿no? Calculamos el error lo discretizamos o muestreamos, como nos decía el lazo. Esto multiplicamos porque nuestro control discreto hasta ahorita nos decía que sea una ganancia entre 1 y 4.36. Y ya. Vamos a ver qué ofrece esto. Le dimos una ganancia de 1, mandamos a ejecutar. Vamos a hacerle las muestras un poco, las curvas más gruesas. Muy bien, creo que ahí se alcanza a apreciar. Estable, ¿no? Como era de esperarse. Vamos a agregar un valor aquí un poco mayor, como 3, por ejemplo. Aún debería ser estable. Tiene un sobreimpulso más alto, pero estable al final del día. El amarillo es la referencia, el azul es la respuesta del sistema y el rojo corresponde a la señal de control. ¿Qué pasa si le damos exactamente 4.36? Eso significaría estabilidad marginal. Y como veremos en la siguiente sesión, ubicar polos exactamente en la circunferencia unitaria, lo que significaría
oscilaciones sostenidas, estabilidad marginal. ¿De acuerdo? Y si tenemos un valor más allá de 4.36, como por ejemplo 5, evidentemente el sistema es inestable. Y ya es posible llevar a cabo un diseño con el criterio de estabilidad de Joule. Muy bien, ha sido una sesión un tanto intensa. Han habido algunos conceptos importantes y claves, entre ellos la función de transferencia discreta, utilizando la integral de convolución, la transformada Z modificada, que nos permite entender cómo se modelizan fracciones de tiempo que no forman parte de múltiplos enteros o múltiplos del tiempo de muestreo. Luego, algo del álgebra de diagrama de bloques para sistemas discretos, utilizando el concepto de función de transferencia, y el criterio de estabilidad de Joule, que ya nos devuelve una herramienta de análisis de estabilidad para diseño de controladores. Vamos a cerrar ahí la sesión. Espero que haya sido productiva. Muchas gracias.